presidente de la República anunció que en esta semana enviará a la Asamblea Nacional una nueva ley, un nuevo proyecto de ley, en donde se incluye reformas en materia laboral. ¿Cuáles son los requerimientos desde el sector de los trabajadores, temas sensibles en los que ustedes creen que no se debe pisar hacia atrás? A ver, primero nosotros queremos dejar clara nuestra posición, decirle al presidente de la República que no se puede hablar de paz cuando se siguen implementando leyes inconsultas al pueblo ecuatoriano. El gobierno nacional estableció de que era necesario abrir un espacio de diálogo con los distintos sectores sociales. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, le hemos tomado la palabra al presidente. Creemos que estos 12 días de intensa lucha del movimiento indígena, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los sectores barriales, de los sectores poblacionales, no deben quedar como una cuestión que está atrás. Debe servirnos como una lección que es necesario sentarse a discutir con los principales actores para tomar la decisión de hacer leyes que beneficien a los 17 millones de ecuatorianos. Si el gobierno nacional pretende enviar la Ley Productiva 2, en donde se encuentran las reformas laborales, sin escuchar la voz de los trabajadores, lo que está haciendo es decir que el diálogo no está en curso. Al no existir el diálogo como él nos ha planteado, los trabajadores y los sectores sociales también tenemos la decisión de continuar con las acciones que nos corresponden. ¿Acciones cuáles? Nosotros habíamos señalado, el mes de octubre es un mes de intensa pelea. La huelga nacional no termina el 9 de octubre. Si el gobierno insiste en afectar los derechos de los trabajadores, tendremos que nosotros retomar las acciones que nos corresponden. Esas acciones que están desde lo jurídico, desde lo legal, desde lo constitucional y también dentro del derecho a la resistencia. ¿Cuáles son estas acciones que podrían perjudicar a los trabajadores? Mire, hay un sinnúmero de aspectos que dentro de la ley productiva afectan los derechos constitucionales. Nosotros vamos a presentar también entonces las demandas en ese caso. ¿A la Corte Constitucional? A la Corte Constitucional, si es que estas violentan, pues si las reformas violentan derechos constitucionales tendremos que hacerlo. Pero también levantaremos las quejas a los organismos internacionales. Pero en lo fundamental, mantendremos la movilización en las calles. ¿Pero cuáles son los derechos que podrían verse perjudicados, creen ustedes, con esta nueva ley? Miren, más allá de cualquier cosa, el tema es que hay que resolver una ley que sea consultada con los diferentes actores sociales. Por ejemplo, el gobierno nacional hace leyes regresivas, como en el caso de eliminar los 15 días de vacaciones, como el aspecto de eliminar o de quitarles un día del trabajo a los servidores públicos. Esas leyes son regresivas e inconstitucionales. El 20%. El 20% que se establece, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, también está dentro de la Asamblea Legislativa, que es con lo que se completaría la discusión alrededor del tema laboral, los contratos para 3 años, aprueba. También entrará en discusión la temática de la jornada laboral de 10 o 12 horas, que también violenta el Código del Trabajo, los convenios internacionales y la misma Constitución de la República. Pero adicionalmente a eso, tenemos otro aspecto. Como consecuencia de las medidas económicas que el gobierno tomó, el costo de vida ya subió. Y no es que se van a regresar a los precios anteriores. En el pasaje es evidente que se regresó. Pero vayan al mercado a ver qué ha ocurrido. Ahí están los precios elevados. Por lo tanto, nosotros le decimos al presidente que hay que tomar medidas que signifiquen recuperar la capacidad adquisitiva. Y en esa reforma que ellos envían, no hablan nada del incremento de sueldos y salarios. No dicen pero nada. Pero eso no se lo da sí, esa discusión ya es a finales del mes de primero diciembre. para eso deberían derogarse un sinnúmero de leyes. Y eso no se deroga, por ejemplo. ¿Ya? No se derogan los acuerdos ministeriales que establecen el congelamiento de sueldos y salarios en los contratos colectivos. En el sector público, sobre todo. Claro, en el sector público, principalmente. ¿No es cierto? Deberíamos empezar cambiando la ley para el incremento de sueldos y salarios. Porque de acuerdo a la ley, dice que si no se llega a acuerdos de empresarios-trabajadores, entra en vigencia el tema de la inflación. Al ser el tema inflacionario, la gran mayoría de trabajadores no tiene el incremento salarial porque solamente es una fijación
del salario básico unificado. Vamos por partes. Estos puntos, los 15 días de vacaciones, el 1 día de trabajo, el 20% de la reducción en el tema de los contratos ocasionales, son temas innegociables. ¿Esos ustedes creen que no se deben topar? Pero además tiene que pararse el tema de los despidos. Hoy mismo, hoy, acaban de ser notificados los trabajadores de la educación y trabajadores también del sistema de salud, una vez más que se les acabó el contrato y por lo tanto son despedidos. Es decir, seguimos con los despidos de los trabajadores. Me van a decir que hay que achicar el si usted Estado. escucha al señor Martínez, el señor Martínez dijo una cuestión en el debate sobre la eliminación de los subsidios. Dijo que era necesario continuar con el plan de votar a la desocupación a los 70.000 trabajadores, cuando aquí hay otras condiciones que deberían tomarse. Y lo dijo, con lo cual coincidimos con nuestro compañero Jaime Vargas. El hecho de la reducción de los salarios a los que tienen salarios por encima de los $3.500. Y en eso están los asambleístas, están los asesores, está un sinnúmero de gente que está dentro de la burocracia en sí, que gana un sinnúmero de recursos que podría, al reducirse eso, tranquilamente dar contratos a este sector que necesita, que es el sistema educativo y el sistema de salud. El siguiente escenario es la Asamblea Nacional, en donde se van a discutir estas reformas. ¿Ustedes esperan que el paquete de reformas sea enviado en dos partes, el uno económico y el otro laboral, para que se discutan en dos comisiones distintas? Miren, yo creo que debe volver la sensatez al gobierno nacional. Y el ser sensato sería, por lo menos, respetar su palabra. No se hará ninguna ley si es que no hay diálogo social. Por lo tanto, es necesario abrir la discusión, como lo ha planteado las Naciones Unidas, con las cuales el Frente Unitario y el Frente Popular estamos de acuerdo para iniciar una discusión en el tema laboral, en el tema de la seguridad social y en otras normativas que tienen que ver con el tema de los trabajadores. Si es que hay entonces esa sensatez, no debe haber el apuro y correr como quieren hacer para violentar los derechos de los trabajadores y darle un nuevo golpe económico al pueblo ecuatoriano. ¿Esperan que el Ejecutivo les invite al diálogo en esta semana? Estuvo para el día de hoy inicialmente programado el diálogo social entre el Ejecutivo y los trabajadores. Sin embargo, el día de ayer en la noche hemos recibido un nuevo anuncio que se suspende la reunión. Y ahí sí ya nos preocupa ese tema, porque la suspensión viene de la mano con el anuncio del presidente en cambio de enviar la ley productiva. ¿No han sido invitados ustedes al diálogo, tal vez para conocer los puntos de esta nueva ley? Es que nunca hemos discutido eso, por eso es necesario que no envíe la ley, porque tiene que ser consensuada. Nosotros le estamos planteando hacer un nuevo código del trabajo, en donde discutamos entre los diferentes actores sociales, porque no necesitamos leyes parches, que lo que hagan es simplemente recoger la opinión de los empresarios, ponerse de acuerdo con ellos para precarizar las condiciones de trabajo y dejar de lado en cambio de quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, que somos los trabajadores. Entonces, si queremos leyes que garanticen la posibilidad de que el país se desarrolle de manera productiva, los trabajadores podemos hacerlo. Hay una lección que le dejó el movimiento indígena. Sin ser economistas, los compañeros demostraron en los hechos que las medidas económicas tomadas por el ministro de Finanzas son incorrectas. Lo que se estaba haciendo escaso a un paquetazo mandado desde el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores, con nuestra propia experiencia, también podemos dar soluciones al tema laboral para generar nuevas fuentes de trabajo, pero que se nos escuche para establecer estas, porque tenemos las capacidades como para hacer eso, y capacidades mucho más calificadas que muchos de los que están en el gobierno nacional, porque una cosa es actuar de manera política, como ellos lo hacen en favor de los empresarios, y otra cosa es actuar de manera humana, de los que defendemos los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores. ¿Hasta cuándo está este planteamiento o esta invitación para que el Ejecutivo les llame a ustedes para conversar? Porque el presidente finalmente dijo, en esta semana se enviará ya esta ley a la Asamblea. Bueno, nosotros vamos a tener el día de hoy una reunión del PUT, vamos a ver qué medidas tomamos también en relación al anuncio del presidente de la República, y en ese marco le vamos a plantear a las Naciones Unidas que es necesario acelerar el debate entre el gobierno, los trabajadores, para discutir el tema laboral, y que esta discusión sea en las mismas condiciones que el movimiento indígena, con transmisión de los medios de comunicación de manera pública, para sostener los argumentos y evidenciar entonces que efectivamente los trabajadores tenemos la razón cuando planteamos un sinnúmero de propuestas que son desoídas por el gobierno
porque ha priorizado el tema del diálogo con los empresarios. ¿Han planteado ustedes reunirse con la Asamblea Nacional para poco conocer sobre en qué consisten estas reformas? Mire, lamentablemente la Asamblea Nacional ha perdido credibilidad en todo lado. El hecho de que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social no haya tenido por lo menos un presidente de manera legítima y que se puedan discutir los diferentes puntos de vista demuestran que no es la alternativa. Nosotros vamos a priorizar el diálogo directo, hemos señalado con el presidente Moreno, para desde ahí establecer la posibilidad de una discusión. Si el gobierno no le quiere escuchar al movimiento obrero, también será el movimiento obrero el que decida retomar la movilización. Pero las reformas de materia laboral al menos tienen que pasar por la Asamblea. Evidentemente, pero tienen que pasar luego de una discusión adecuada que permita entonces llegar a un acuerdo entre los diferentes actores sociales, porque eso va a permitir facilitar incluso la aprobación de lo que podría ser un nuevo código del trabajo o una reforma en ese marco. O que tenga los votos en el pleno, porque si no hay los votos también queda el otro que entraría por el Ministerio de la Ley, ¿no? Evidentemente, pero en cualquiera de los casos sería mucho más fácil si hubiera ya un acuerdo entre los sectores. Sin embargo, si es que no hay eso, es obvio, los trabajadores vamos a seguir por el camino que nos corresponde.